Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera. Estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la materia de Estadística Inferencial 1. El tema del cual les voy a hablar en esta ocasión es correlación y regresión. Estoy en tercer semestre. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. A continuación les presentaré los ejercicios. El primer tema es correlación y el ejercicio serían estos. Ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro. Estas medidas son en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Las preguntas que vamos a responder serían: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí pues tenemos lo que son los datos en la siguiente tabla. Tenemos en la parte superior, dice tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, ya tenemos lo que son los datos y el coeficiente intelectual de cada uno de estos valores. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Los datos ya los tenemos aquí en Minitab. Nos vamos a, a Minitab. Tenemos aquí ya los datos capturados. Son 10 datos del tamaño del cerebro y 10 datos del coeficiente intelectual. Entonces, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Aquí vamos a poner lo que son las dos variables, no importa el orden. Y el método que vamos a usar es el método de correlación de Pearson. Le doy OK. Aquí ya nos dio lo que son el, el coeficiente de correlación. En este caso tenemos la correlación que existe entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es de 0.179 y tenemos un valor de P de 0.620. Aquí utilizando el intervalo de confianza de 0.5, entonces podemos darnos cuenta que el valor de P es mayor a 0.5. Aquí el valor de correlación lo podemos tener entre -1 y 1 positivo. Entonces aquí el valor de correlación eh, está en 0.18. Entonces es casi cero. Entonces esto quiere decir que no existe correlación entre estas variables que estamos utilizando. Podemos hacerlo de la siguiente manera también. Para verlo de manera más gráfica, podemos irnos a asistente, regresión. Vamos a elegir una. Entonces aquí tenemos las variables y y las variables x. Entonces lo que tenemos que poner es ordenar los datos. Aquí en la columna y vamos a poner el coeficiente intelectual y en las variables x es el tamaño del cerebro. Vamos a elegir una lineal y aquí es el intervalo de confianza. Aquí puede ser 0.01, 0.05, 0.010, pero como no lo tenemos o no nos los da el problema, vamos a utilizar el 0.05. Entonces ya está seleccionado, le doy OK. Aquí ya tenemos lo que son las gráficas. Esta es la principal, en la cual nos muestra como un resumen de cada uno de los datos. Tenemos la variable y, que es el coeficiente intelectual, que se va a determinar en base al tamaño del cerebro. Tenemos el valor de P, que nos dice que es mayor a 0.5, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que nos dio 0.62. Aquí tenemos también otro punto importante, que sería si existe correlación o no. En este caso, el valor de correlación nos dio 0.18. Está en la parte blanca, eso quiere decir que no hay correlación. Es casi cero. Está en la parte del medio casi. Entonces, no existe correlación entre estos datos. Tenemos lo que es la gráfica, tenemos también lo que es la ecuación.
Y aquí tenemos la gráfica y cada uno de los valores. También tenemos otra gráfica. Aquí ya nos muestra lo que son cada uno de los datos. Si nos posicionamos en cada uno de los puntos, ya nos da los valores, el número de valor y el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. En este caso tenemos el tamaño del cerebro de 1037 o con un coeficiente intelectual de 124. Y así si nos ponemos en cada uno de los valores, nos va a dar cada uno de los datos de cada punto. Aquí tenemos otra gráfica. Igual nos muestra cada uno de los puntos. Tenemos también esta. Igual tenemos lo que son en la línea recta que, y cada uno de los puntos. Igual con sus respectivos valores. Tenemos el valor de X, que en este caso es el tamaño del cerebro. Y la predicción de Y, que sería el coeficiente intelectual. Dependiendo del tamaño del cerebro, es el coeficiente intelectual, que es lo que estamos queriendo determinar. Y tenemos otra gráfica. Y entonces nos vamos a lo que es el ejercicio. Aquí la pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? En este caso, el valor de correlación nos dio .18. Entonces, es casi un valor a cero, lo cual nos quiere decir que no existe correlación entre estos valores. En la siguiente pregunta, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. En este caso no se puede concluir eso porque, de acuerdo a las gráficas que revisamos ahorita, nos dimos cuenta que los valores, el valor de correlación es casi cero, lo cual dice que no existe correlación entre estos valores. Así que no tiene nada que ver que las personas tengan cerebros más grandes a la inteligencia que va a tener esta persona. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y temperaturas en grados centígrados para inferenciar años según datos de un instituto. La pregunta nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí para esto nos vamos a ir a Minitab. En Minitab ya tenemos lo que son los datos. Tenemos lo que son los datos. Tenemos el CO2 y la temperatura. Aquí nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Ponemos lo que son las variables. Le doy OK. Y aquí ya obtuvimos lo que es la correlación. La correlación que existe entre el CO2 y la temperatura en grados centígrados. Entonces tenemos que la correlación que existe entre estos dos es 0.89. Es muy cercana a 1, lo cual dice que tenemos una correlación positiva. El valor de P es 0.001. Otra manera de hacerlo para verlo de manera más detallada, podemos irnos al asistente, regresión, regresión simple. Aquí vamos a elegir las variables. Aquí tenemos la temperatura en base, el CO2 va a determinar lo que es, dependiendo de cuánto CO2 se tenga, eh, va a determinar la temperatura. Entonces, las ponemos de esa manera. Vamos a utilizar una gráfica lineal y un intervalo de confianza de 0.05. Le damos OK para que nos dé lo que son las gráficas. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Bueno, los datos serían más resumidos. Aquí tenemos el valor de P, que nos dio menor a 0.001. Tenemos también
el coeficiente, la correlación que existe entre el valor de y x. Aquí el valor de nos dio 0,89, que es casi cercano a 1, lo cual quiere decir que tenemos una correlación positiva. Aquí tenemos lo que es la gráfica y tenemos la ecuación de estos datos. Tenemos otra gráfica que nos muestra cada uno de los puntos. Cada uno de estos puntos tiene sus valores determinados por cada uno de los datos que capturamos. Si nos damos cuenta, estos puntos están más cerca de la línea roja que se muestra aquí. Esto quiere decir que sí existe una correlación. Aquí tenemos otra gráfica que nos muestra también cada uno de los puntos. Aquí igual tenemos lo que es los valores de X. En este caso el valor de X es el CO2, parte por millón. Y la predicción que hacemos es la temperatura, que de acuerdo al CO2 vamos a determinar qué tanta temperatura tenemos. Aquí si nos damos cuenta los valores están cerca de esta línea, em, lo cual nos quiere decir que sí existe correlación. Y por último nos vamos a determinar em, la respuesta de esta pregunta. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? En este caso, si hay una correlación, el valor que nos dio de correlación es casi cercano al 1, lo cual quiere decir que sí hay una correlación entre estas variables. El siguiente tema es lo que es la regresión. Aquí tenemos un ejemplo entre la edad y el tamaño de la cintura de hombres. Tenemos el siguiente ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Terminar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la proyección en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para eso nos vamos a ir a meditar, en donde tenemos capturados ya lo que son los 40 datos de las edades y el tamaño de la cintura. Aquí ya tenemos lo que son los datos en Minitab. Tenemos la edad de los hombres y el tamaño de la cintura de cada uno de estos datos. Entonces, para resolver ese problema, nos vamos a ir a lo siguiente. Nos vamos a estadística, aquí donde dice regresión. Vamos a seleccionar la primera. Aquí vamos a poner cada uno de los valores. Aquí las variables en Y serían el tamaño de la cintura y la edad del hombre. La edad del hombre determina el tamaño de la cintura. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar donde dice gráficas. Vamos a poner 4 en una. Ok. Aquí en opciones tenemos un intervalo de confianza de 95. Lo dejamos así. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que son dos gráficas en las cuales vamos a ver lo que son los valores. Aquí tenemos la ecuación de la gráfica. Tenemos que es tamaño de la cintura es igual a 59,64 más 0,6259 por la edad del hombre. Tenemos estos valores de acuerdo a lo que son las gráficas. Al igual como ya lo había mencionado, la ecuación de estos datos sería el tamaño de la cintura del hombre es igual a 59,64 más 0,6259 por la edad del hombre. Tenemos el valor de R, que es 70,7. Y acá más visualmente podemos ver que cada uno de los datos están más cerca
de lo que es la línea de regresión. En este caso, tenemos cada uno de los valores. Si nos posicionamos en cada uno de los puntos, tenemos los valores de cada uno. Si nos damos cuenta, todos estos valores están cerca de esta línea, lo cual quiere decir que sí existe una correlación de estos datos. La otra gráfica tenemos, en esta gráfica tenemos lo que son las gráficas de los residuos. Tenemos esta primera. Si nos damos cuenta, todos los datos están en la línea roja. Aquí tenemos otra gráfica en la cual nos muestra los valores positivos y negativos de los datos. Tenemos un histograma y tenemos una gráfica de orden que igual nos muestra los valores de cada uno de los puntos. Podemos hacerlo de otra manera también, por medio del asistente. Entonces nos vamos a ir donde dice asistente, regresión, regresión simple. Aquí ya tenemos lo que son los valores. Va a ser una gráfica lineal. El valor de intervalo de confianza sería, el nivel de significancia sería 0.05. Le doy OK. Entonces, ya teniendo los datos, le damos OK. Aquí ya nos dio lo que son las gráficas. Aquí tenemos una gráfica más detallada, unos datos más detallados sobre el tema. En esta primera gráfica tenemos lo que es el valor de P, que nos dice que es menor a 0.001. Tenemos también esta parte importante en la parte de abajo, que es la correlación que existe. Aquí nos dice que hay una correlación positiva de 0.85. Tenemos lo que es la ecuación, que es 59.64 más 0.6259 por X. En este caso X sería la edad del hombre. Tenemos lo que es la siguiente gráfica, en la cual los datos están en la línea roja. Tenemos un dato inusual, que es este que está en rojo. Inusual porque está alejado de los datos más comunes. En este caso, la edad de este hombre es de 73, con un tamaño de cintura de 103. A comparación de los otros datos, es un dato muy atípico. Entonces, por eso está marcado de ese color. Tenemos esta otra gráfica en la cual nos muestran los valores tanto positivos como negativos. Tenemos también esta gráfica que igual nos relaciona lo que son los valores de X, que sería la edad del hombre, y en la predicción, que sería el tamaño de la cintura. Y tenemos un resumen de la información. Lo que nos pide el problema es determinar el tamaño de la cintura para un hombre con edad de 20, 40 y 60 años. Entonces para eso vamos a usar la calculadora. Pero antes de nos vamos a militar. Y aquí vamos a utilizar lo que es la gráfica. La gráfica y para utilizar lo que es la fórmula. Vamos a utilizar lo que es la fórmula. Para eso vamos a utilizar también nuestra calculadora. Vamos a poner el valor, que es 59.64 más
.6259. Eso lo vamos a multiplicar por la edad, que nos está pidiendo que es de 20 años. Eso por 20. Esto es igual a esta cantidad, convirtiéndola que nos daría 72.15. Ese sería el tamaño de la cintura para una persona de 20 años. El siguiente era 40. Vamos a cambiarle el valor de 20 ahora. Sería 40 años. Y aquí ya nos dio este valor, que es 84.67 para una persona de 40 años. El valor de su cintura o la medida de su cintura sería 84.67. Y por último, para una persona de 60 años, la medida de su cintura sería 97.19. Para el siguiente ejercicio, que es similar a este, nos dice, aquí en este caso serían 40 mujeres, igual es el tamaño de su cintura, tenemos que determinar la ecuación, la gráfica de los residuos y la predicción en base a los datos que nos está dando, que sería para una edad de 18, 36 y 54 años. Entonces, igual los vamos a militar. Aquí ya tenemos lo que son los datos para calcular lo que nos está pidiendo el problema. Nos vamos a estadística, donde dice regresión. Vamos a elegir la primera. Aquí vamos a hacer relacionar lo que son los valores de X y Y. Igual tenemos el valor de Y, sería la cintura, y el valor de X sería la edad. Las gráficas, que sean 4 en una. Y opciones, aquí tenemos un intervalo de confianza del 95. Le doy OK. Y OK. Aquí ya nos dio lo que son las gráficas de estos datos. Tenemos lo que es la ecuación, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Aquí, si nos damos cuenta, los datos pues sí tienen correlación, porque están cerca de la línea roja. Tenemos también las siguientes gráficas, que son las gráficas de los residuos. Tenemos la primera. Tenemos un histograma también. Tenemos una gráfica de orden. Y esta gráfica en la cual se representan los valores tanto positivos como negativos. La podemos hacer de otra manera también. Nos vamos por medio del asistente. Regresión. Simple. Vamos a seleccionar el valor de la Y, que sería la cintura, y el valor de las X, la edad. Vamos a elegir una lineal y OK. Aquí ya nos dio lo que son las gráficas. La importante es esta porque aquí podemos darnos cuenta de un resumen de todos estos datos. Tenemos una correlación de 0.87. Es una correlación positiva, si existe correlación entre los datos, porque están alejados del 0 y casi llegan al 1. Tenemos lo que es la gráfica. Tenemos cada uno de los puntos, la ecuación. En la siguiente gráfica tenemos los valores inusuales, que son los puntos rojos. También tenemos las gráficas de los residuos, que es la que había mostrado anteriormente. Tenemos los valores tanto positivos y negativos, una gráfica de orden. Tenemos las predicciones de acuerdo al valor de X, que sería en este caso la edad de las mujeres, nos da un valor de Y, que en este caso sería la cintura en centímetros de las mujeres. Y tenemos un resumen. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.